Pues buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estéis escuchando. En primer lugar, daros la bienvenida a esta mesa redonda virtual y agradeceros enormemente vuestra presencia, tanto a las personas que estáis en la audiencia como a las personas expertas invitadas hoy. Es un lujo teneros hoy aquí. Em, la mesa redonda titulada hoy Jóvenes, Salud Mental y Adicciones, como sabéis, para conmemorar el Día Internacional de la Infancia, que se celebra anualmente el 20 de noviembre, pues desde Dianova organizamos esta mesa redonda virtual para tratar la compleja situación de la juventud respecto a los cambios sociales, el impacto en la salud mental y la relación con las adicciones con y sin sustancia. Es innegable que el 20 de noviembre pues, es un día muy importante. Se celebra el Día Universal de la Infancia. Se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 59 y la aprobación de la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989. Esta convención es la más universal de los tratados internacionales. Establece una serie de derechos para las infancias y las juventudes, incluidos los relativos a la vida, a la salud, a la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y la discriminación y a que se escuchen sus opiniones, es decir, a mecanismos de participación. Todos los miembros de nuestra sociedad desempeñamos un papel clave en el bienestar de la infancia y de la juventud. Así, este Día Mundial nos ofrece un punto de partida para llevar a cabo medidas inspiradoras, para defender, promover y celebrar los derechos de la infancia a través de diálogos y acciones que contribuyan, evidentemente, a un mundo más justo. Desde este espacio también queremos aprovechar para condenar profundamente la violación de derechos hacia la población palestina, en especial hacia las criaturas. No podemos permanecer de ninguna manera desde las instituciones y la población civil impasibles ante este genocidio. Debemos recordar que Palestina tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, donde casi la mayoría de su población tiene menos de 18 años. En este contexto, la guerra golpea con más fuerza si cabe a la infancia, atentando contra su vida, salud y derechos. Según datos de Save the Children, más de 4.000 niños y niñas han muerto en Gaza desde la escalada de violencia y más de 1 millón necesita ayuda urgente. Es crítico permitir el acceso a ayuda humanitaria, el alto al fuego que está inminente y que deseamos que no solo sea un alto al fuego, sino una declaración de paz finalmente. Volviendo al tema de la salud mental, según datos de la OMS, 1 de cada 7 niños y niñas jóvenes entre 10 y 19 años hoy presenta problemas de salud mental. En muchos casos estos problemas pueden estar relacionados con adicciones, sin embargo la situación de la infancia y la adolescencia en este campo permanece invisibilizada y cuenta con pocos medios para dar respuesta. Las relaciones entre problemas de salud mental y adicciones con y sin sustancias van desde el uso compulsivo de redes sociales, acceso a pornografía, consumos de diversas sustancias y esto, y también comportamientos de riesgo. Es crucial que abordemos este fenómeno por el hecho de que los niños, las niñas y los jóvenes son sujetos de derechos y su tiempo es hoy, no meramente porque pueden llegar a ser adultos o adultas en el día de mañana, sino, insisto, son sujetos de derecho y el tiempo de la infancia es hoy. Por lo tanto, os damos nuevamente la bienvenida, os agradecemos vuestra presencia hoy aquí y sin más dilación, pues pasaré a presentar a las personas expertas que van a participar hoy en la mesa virtual y comentaros un poco la metodología. Al principio, las 4 personas que nos acompañan van a hacer una presentación de unos 7 minutos, centrando la temática, y luego pasaremos a un conversatorio un ping-pong de preguntas y respuestas para reflexionar juntas en torno a estas cuestiones. Así que sin más, paso a presentar a la compañera Patricia Puigdevall. Ella es licenciada en Psicología con formación en Psicoterapia Psicoanalítica Focal y diplomada en Intervención en Crisis, formada en usos problemáticos de sustancias. Fue psicóloga clínica en el Centro Chanaes y Centro Adolescentes Rondeado de Uruguay y actualmente coordina Nueva Salud Uruguay y el área de formación de Dianova Uruguay. Hoy Patricia nos va a hablar sobre la importancia de no desestimar el dolor psíquico de los y las adolescentes, de escucharles en su etapa evolutiva y no solo como proyectos de personas adultas. Bienvenida Patricia, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la presentación. Buenos días y buenas tardes para todos y todas, porque sé que estamos en diferentes horarios. En principio, agradecer mucho la invitación a esta jornada tan interesante, con la posibilidad de intercambiar con estas personas tan dedicadas al tema que nos convoca. Cuando yo leía la consigna, yo me preguntaba qué era para mí lo más importante decir hoy, ¿no? En esta mesa redonda.
Y les cuento que automáticamente se me vino a la mente una canción de un conocido y reconocido artista uruguayo, por lo menos en nuestro país, que se llama Fernando Cabrera, y la canción se titula La vida recién empieza. Una de las estrofas de esa canción, para ponerlos un poco en contexto, dice, la vida recién empieza, no está de acuerdo mi corazón, ¿no? Y habla, a mi entender, del dolor adolescente ante un desamor o ante una separación, y cómo a modo de consuelo los adolescentes suelen recibir las frases como, la vida recién empieza, ¿no? Ya, así como, ya van a venir otros amores, distraete para que no te duela tanto, ¿no? Y esta canción es hermosa, se las recomiendo escuchar y refleja lo que para mí es una preocupación, que es cuánto escuchamos realmente el dolor psíquico de un adolescente o de un joven o una joven, ¿no? Eh, es una frase inocente que seguramente dijimos todos, ¿no? En algún momento, así como estas que yo les decía, ya vendrán nuestros nuevos amores, pero eso para mí refleja un poco el hecho de ¿no es acaso un reflejo de cómo vemos el dolor adolescente nosotros, los adultos, por momentos? Les cuento, como psicóloga clínica, hace unos años recuerdo haber recibido un adolescente que llega a consulta por la separación de su novia, ¿no? Y su angustia era realmente muy significativa. Y yo muy equívoca, y sin experiencias y sin estas reflexiones, porque lamentablemente estas reflexiones vienen después de que uno hace determinadas cosas con las cuales dice, quizás no tendría que haber hecho esto, ¿no? Y con formación en psicoanálisis, que capaz varios conocen que trabaja mucho lo que es la historia de la persona, ¿no? Y los núcleos primarios, empecé a hacer intervenciones más que tenían que ver con los vínculos primarios, con el complejo de Edipo, con el padre, con la madre. Conclusión, la adolescente no fue más. A mi entender, porque yo no la supe escuchar. ¿No? Porque quizás fuera mis propias resistencias de mi propia adolescencia, quizás todo esto de la teoría a veces, ¿no? Por supuesto que es súper importante, pero a veces los terapeutas lo utilizamos como algo defensivo porque el encuentro con las otras personas y el encuentro con el adolescente también genera mucha angustia. Pero bueno, sí la conclusión que tomé, entre otras, o mi hipótesis fue que quizás no pude escuchar su dolor, ¿no? Y años después, cuando trabajé en un centro de adolescentes aquí en Dianova con consumos problemáticos, intenté cambiar el encare de la escucha, la forma en que escuchaba, ¿no? Tratar de hacer una escucha más real. Y adolescentes con historias de abandono y de negligencia bastante importante, con consumos sumamente conflictivos, venían a la consulta a decirme lo angustiado que estaban porque se habían peleado con el compañero de residencial o con su novia, con su novio, y entendí que lo primero era escuchar, ¿no? En primero es escuchar lo que duele. Después vienen las conclusiones y por supuesto que no podemos perder de vista lo que es el consumo, lo que es esas familias disfuncionales o lo que es la historia de vida de cada adolescente. Pero es necesario que lo escuchemos y que esa persona se sienta escuchada y que ese joven o que esa joven se sienta escuchado primero, después todas las conclusiones, después la teoría, ¿no? Al menos como yo lo pienso, pero nunca perder de vista al adolescente. Porque en un mundo adulto en donde estas frases como esto recién empieza, ¿no? Esto es algo de esta etapa, o por el famoso, habrán cosas peores, yo no sé si en sus respectivos lugares lo dicen, pero acá también sucede mucho, podemos desestimar el dolor psíquico del adolescente. Y quizás tengan buena intención, la canción también lo dice, ¿no? Pero puede obstaculizar el sufrimiento psíquico de cada joven, ¿no? Porque el mensaje puede ser que no es importante, que como es adolescente y como es una etapa, lo que está sufriendo no tiene importancia. Y, y quizás no es la intención, pero me parece importante que si bien se ha transformado a través de la historia esto de los jóvenes como un proyecto de adulto, me parece que los jóvenes sufren ahora. Los jóvenes no son un proyecto de adulto, los jóvenes y adolescentes son lo que son ahora y necesitan ser escuchados como adolescentes o como jóvenes y no como adultos. Porque para nosotros seguramente los que estamos acá, más de uno vivió un desamor o una separación y el primero parecía que el mundo se iba, se derribaba, ¿no? Pero esa es nuestra vivencia, no es la de ellos. Y me parece importante decir eso, ¿no? La importancia de que cuando escuchemos al adolescente y no a nuestras propias experiencias. Invitar a los adultos a una mayor empatía con los jóvenes, ¿no? A esta etapa tan incomprendida para ellos y para nosotros también.
Y ahí es cuando a mí me parece que podemos cuidar la salud mental de nuestros jóvenes, desde una escucha real de lo que pasa, y sin decirles que la vida recién empieza. Muchísimas gracias, Patricia. Luego vamos a volver con las preguntas y con las reflexiones finales, seguramente. Muchas gracias por este enfoque. Gracias a Bueno, ustedes por... pues pasamos al segundo ponente, al señor Simón Tavera. Simón es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y otros estudios en antropología social y psicoanálisis de grupo. En 2009 dirigió el programa de atención a las adicciones en la estrategia Todos Somos Juárez en Chihuahua y ha promovido el modelo de comunidad terapéutica como buena práctica, con pleno respeto y enfoque de derechos humanos y con base en la evidencia. Simón es el actual presidente de la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas y su presentación se titula Tratamiento de la salud mental y las adicciones con adolescentes en conflicto con la ley. Gracias por estar aquí hoy, Simón, y te paso el turno de palabra. Listo. Saludo a mis colegas y muchas gracias por la invitación, Lucía, Gisela. Pues este es un espacio muy importante para poder intercambiar algunos temas, principalmente políticas públicas que se refieren a la salud mental con adolescentes. No nada más dar como antecedente que yo antes pensaba que la población en situación de calle era el sector de la población más afectado en términos materiales y en términos de salud mental. Pero los últimos años estuve trabajando en los centros de adolescentes, que es donde están los infractores a la ley, y sí vi una gran diferencia. Eh, a pesar de que los dos grupos tienen amplios rezagos, es particularmente con los adolescentes en conflicto con la ley encontramos montos de agresión y violencia más extremos, mucho más dramáticos y, y no se comparan en muchas cosas con esta otra población que también es muy vulnerable. Entonces, sí es una población muy especial que tenemos que poner especial cuidado en todos los temas de diagnóstico, tratamiento y las intervenciones que se realizan con ellos. Después también recordar todas estas investigaciones muy importantes que hizo la Escuela de Milán, Mara Selvini Palazzolo y todo el grupo de sus equipos de trabajo, donde ellos justamente hacen un perfil de estos adolescentes que han cometido un delito y que tienen consumo de sustancias. Y entonces lo señalan como uno de los perfiles más complejos, más complicados, con mayores niveles de patología que la mayoría, ¿no? Entonces ellos hablan de sistemas familiares donde hay una transmisión de los déficits afectivos que estalla en la relación conyugal y que impide a la pareja conyugal tener cuidados hacia los hijos. Y después, tal es el grado que hablan de 3 niveles de abandono hacia los adolescentes. Hablan del abandono simbólico, abandono remedado y del abandono objetivo, que sería el caso de esta población. Es decir, nada que se acerque a un acompañamiento, a un verlos, a entender sus necesidades y tratar de estar con ellos, ¿no? Entonces, ese abandono objetivo sí nos pone en un plano muy particular para entender la situación de estos adolescentes, que es extremadamente grave. Entonces, y también decir que en muchos diagnósticos que hicimos encontramos como un perfil muy frecuente el que se trata de estructuras de personalidad limítrofe, ¿no? Borderlines. Entonces, también entender este tipo de estructuras psicológicas que después en comunidad se vuelven y se traducen en situaciones, no tan fáciles de entender como en el consultorio. Entonces, el tratamiento a la salud mental y las adicciones con personas adolescentes en conflicto con la ley debe cumplir un conjunto de requerimientos técnicos y normativos, pues se trata de un problema considerado de salud pública que debe ser atendido por el Estado mexicano. Este derecho a la salud no se pierde por la condición de ser infractor de la ley. Y si al ingresar al sistema penal por haber cometido un delito, la persona adolescente padece una situación de dependencia, entonces tiene derecho a recibir un tratamiento integral, profesional y con base en evidencia. Es de resaltar que la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
Establece como principal propósito de las medidas de tratamiento la restitución de los derechos humanos a fin de contrarrestar las causas que favorecieron la comisión del delito y promover el desarrollo integral de la persona adolescente, tomando en consideración las condiciones de su entorno para impulsar un proceso de reinserción social y disminuir la posibilidad de la reincidencia. Este enfoque plantea una perspectiva compleja sobre las causas de la comisión del delito. Más allá de las motivaciones individuales, propone una comprensión sistémica en donde intervienen factores desde los ámbitos individual, familiar, comunitario y social. Actuando de manera interdependiente, los problemas emocionales como el consumo de drogas, familias con deficientes capacidades parentales, comunidades vulnerables donde la violencia y la delincuencia están normalizadas, además de condiciones de exclusión social, son factores que también forman parte de la comisión del delito en su génesis y determinan en gran medida la conducta de la persona adolescente. En este sentido, esta ley propone un conjunto de disposiciones que se refieren al cumplimiento de la responsabilidad penal sobre los hechos tipificados como delito y sus medidas de sanción, pero también en la restitución de derechos que construyan ciudadanía y sana convivencia social. De esta manera, las medidas de sanción no se remiten solamente a la privación de la libertad como condición de seguridad pública en su sentido represivo, sino también a un principio de seguridad ciudadana en la que se busca la participación colectiva para la construcción de la seguridad y el bienestar social. Bajo esta perspectiva, la privación de la libertad se traduce en un proceso formativo en temas relativos a las libertades fundamentales, fomento de vínculos socialmente positivos y desarrollo de la personalidad. Así también se deberá procurar la reinserción social mediante el pleno desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario, que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia y adquirir una función socialmente constructiva. Para que este proceso socioeducativo funcione, es importante que se cumpla un supuesto, que la metodología sea participativa y la persona adolescente se involucre en forma protagónica en su desarrollo. Esto implica que la persona adolescente sea sensibilizada de su situación como infractor de la ley, reconozca las consecuencias y daños a otras personas, así como estar dispuesta a reparar o restaurar los daños en la medida de lo posible. Parte sustantiva de este enfoque restaurativo consiste en reconocer la culpa, reconocer su estilo de vida delictivo y estar dispuesto a adoptar un proyecto de vida alternativo con una mayor perspectiva de salud, desarrollo individual y colectivo, así como una sana convivencia social. En este sentido, se elabora conjuntamente un plan individualizado entre la persona adolescente, su familia y el personal técnico de los centros especializados y se firma su consentimiento con conocimiento del juez. El plan adquiere una complejidad que corresponde al conjunto de rezagos y necesidades de la persona adolescente y por ende identifica situaciones que deben ser cubiertas a través de servicios especializados que les den tratamiento. Atención médica, salud mental, terapia familiar, reincorporación escolar, capacitación para el empleo y habilidades sociales para la reinserción, como es el arte, la cultura y el deporte, son componentes imprescindibles para el proceso formativo de la persona adolescente. El plan individualizado aplica un enfoque integral y Simón, disculpa, socioeducativo. un minutito para ir finalizando. Correcto. Gracias. Entonces, bajo este marco normativo debe insertarse el tratamiento a la salud mental y a las adicciones. La comunidad terapéutica aplica una premisa que considera que a la situación de dependencia al consumo de sustancias psicoactivas siempre lo subyace un problema de tipo emocional y que la base del tratamiento, además de buscar el control del consumo, debe orientarse a elaborar estos problemas emocionales que son la base de la conducta sintomatológica. Bajo esta hipótesis, la intervención considera que tales problemas emocionales se manifiestan en las relaciones interpersonales cotidianas. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ver con todos estos conflictos que suceden en la vida cotidiana de los grupos y son abordados. Esto quiere decir que siempre va a haber un técnico que va a estar pendiente que cuando se detonen estas situaciones va a contener la situación y lo va a orientar a un espacio para su elaboración, como pueden ser grupos de encuentro, grupos psicoterapéuticos, grupos de reflexión, psicodrama y de alguna manera poder mediar estas situaciones que suceden y poder tener un proceso secundario de aprendizaje
bajo esta perspectiva de la intervención grupal. Bueno, Muchas gracias, Simón. Gracias. Luego seguiremos abordando algunos sí, detalles y seguro que habrán preguntas en este sentido. Pues pasamos sin más dilación también a presentar a la señora Celia Prat. Celia Prat es licenciada en Ciencias de la Educación, experta universitaria en Intervención Social en Drogodependencias y experta profesional en Formación y Learning. Ha coordinado diferentes proyectos, materiales y eventos para la prevención de consumos de drogas en población menor y joven, y especialmente acciones formativas destinadas a profesionales de la educación y la intervención social. En la actualidad, Celia es coordinadora de programas en FAD Juventud y hoy nos presentará las adicciones y la salud mental, relación en dos sentidos. Muchas gracias, Celia, y adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a Dianova. Voy a hacer una presentación, a compartir una pantalla que espero que se vea sin problema. Me decís a ver si la podéis ver. Vamos a ver que estaba en la última. Perfectamente. Aquí, perfecta. Pues ya está, empezamos entonces. Bueno, voy a hablar un poco sobre la salud mental, especialmente centrada, como queríais, en el tema de la población menor y joven, porque sabemos que la adolescencia es una etapa que es única y que cualquier cosa que suceda va a tener una gran importancia para la trayectoria futura. Los jóvenes que pueden sufrir sucesos que afectan a su desarrollo van a posibilitar que esos sucesos afecten a su futuro. Por lo tanto, es una etapa en la que estás configurando un desarrollo que cualquier cosa que pueda perjudicarlo va a tener mucho significado, mucha trascendencia. Por lo tanto, todo aquello que hagamos para protegerlos pues va a ser muy bienvenido. Facilitar un adecuado aprendizaje socioemocional, un bienestar psicológico adecuado y, sobre todo, acceso fácil, cercano, próximo, rápido a todo aquello que nos pueda apoyar y nos pueda dar una prestación de atención y de apoyo en estas circunstancias. Porque ya la OMS nos decía, y creo que también lo ha hablado Simón en algún momento, cómo los adolescentes con trastornos mentales son particularmente vulnerables a sufrir exclusión social, discriminación, problemas de estigmatización, que les dificulta además la posibilidad de solicitar ayuda, tienen más dificultades educativas, tienen más comportamientos de riesgo, mala salud física y más violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, claramente es una población muy vulnerable. Y sabemos además que muchos trastornos de salud mental, especialmente la ansiedad y la depresión, guardan una relación con comportamientos de riesgo como los consumos de drogas, el abuso de la tecnología, internet y redes sociales, el uso indebido de videojuegos y juego de apuestas. Esta es una relación que conocemos. Lo que no conocemos tanto es cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? La salud mental puede conducir a estos comportamientos de riesgo, pero también estos comportamientos de riesgo pueden desencadenar problemas de salud mental. Esto es algo, bueno, llamamos comorbilidad, porque son bueno, fenómenos que ocurren a la vez o trastornos que pueden ocurrir a la vez. Y bueno, es importante porque tienen una mayor dificultad, también creo que lo decía Simón, a la hora de ser abordados, ¿no? Y es importante para los que estamos un poco ahí pendientes de la juventud, de los menores y los jóvenes y su salud en general y su salud mental en particular, diferenciar cualquier cosa puntual, una situación puntual de un conflicto, de un trastorno que va más allá, ¿no? Y familia y escuela son ámbitos para la detección temprana clarísimos. Debemos hacer mucho hincapié en ellos y darles recursos para que sepan abordar, detectar y abordar, dar posibilidades de apoyo entre estas situaciones. Indicadores, obviamente no vamos a hacer un diagnóstico profesional, pero sí que cualquier comportamiento que dificulte una capacidad de funcionamiento habitual, que cambie los sentimientos, las emociones, los pensamientos y el comportamiento, pues hay que prestarle atención, ¿no? Son indicadores que están ahí que nos van a hacer de alguna manera estar alertas. Pero hay que evitar las etiquetas. La salud mental muchas veces está asociada a temas de deterioro, de irreversibilidad, de exclusión social, que tenemos que tratar de evitar. Tenemos que hacer que la salud mental de alguna forma sea una parte de la salud tan importante como cualquier otra y así la consideremos y la abordemos, ¿no?
Voy a dar algunos datos de cómo está la situación en nuestros jóvenes en cuanto a la salud mental y cómo la perciben ellos. Está referida a España, pero yo creo que da una idea de cómo puede estar ahora mismo y sobre todo de qué ha pasado desde hace unos años aquí, qué ha pasado con la pandemia, que es un tema importante, y cómo se viven ahora ellos mismos, los propios jóvenes, en cuanto a su salud. En España nos dicen que, eso es un estudio que se ha hecho, el Barómetro de Bienestar y Salud, que ha hecho la Fundación Juventud, y que va dirigido a jóvenes entre 15 y 29 años, perdón, y 29 años, sí, 29 años. Ellos nos dicen que su salud en general ha empeorado desde 2007 un 30%. Ya es un dato importante. Un 30% ellos consideran, ellos mismos perciben cómo su salud está mucho peor. Y en concreto, en 2017 decían que tenían un 86,7, consideraba que tenía buena salud y ahora es un 54,6. O sea, es un descenso considerable. ¿Qué cosas o qué malestares, qué datos nos dan sobre qué cosas son las que más les afecta? Pues la sensación de estar triste, la tristeza, casi, bueno, más de un 50%, poco interés por hacer cosas, problemas para concentrarse, cansancio, apatía y el miedo ante el futuro. Ese es un dato muy importante a los que trabajamos con jóvenes. Por género, la mayor prevalencia de todos los problemas psicosociales se da entre mujeres y por edad entre los más pequeños. Son los que tienen más problemas para controlar impulsos, para concentrarse, para la tristeza, la apatía. Es lo que estábamos un poco haciendo ver. El 50% son los que declaran que han buscado ayuda profesional, es decir, la mitad de ellos no han buscado ayuda profesional nunca. Este es un dato muy importante porque además las razones para no hacerlo muchas veces son razones económicas, que son caros los profesionales y no se puede acudir a ellos. Eso es un dato muy importante. Y un dato también muy preocupante es que un 35% más o menos dice que no es que no solamente no haya buscado ayuda profesional, es que no ha comentado su problema con nadie absolutamente, casi un 40% en hombres. Es un dato importantísimo para los que estamos ahí, tenemos de alguna manera afrontar todos estos temas. Los problemas más diagnosticados son depresión y trastornos para ansiedad, pánico y fobias. Como veis, hay una pequeña diferencia entre hombres y mujeres. Voy rápido, luego si queréis comentamos algún dato de los que vemos porque si no se me acaba el tiempo rápidamente. Es importante el tema de los psicofármacos. El psicofármaco puede ser una ayuda ante estos problemas de salud mental. Lo preocupante es cuando la mitad dice que consume sin receta, porque ya esto está fuera un poco de ese proceso terapéutico profesional y ya no es una ayuda en condiciones, ¿no? Lo que se está haciendo, sino que se está automedicando de alguna manera. Un tema importantísimo, la ideación suicida en los jóvenes. Esto ha aumentado mucho. Veis cómo, primero, más de la mitad dice que ha tenido ideas suicidas en el año 2021 y cómo esto, los que dice que nunca la habían tenido, han descendido con respecto a 2019. Es decir, en estos años de 2019 a 2021 ha aumentado esta ideación suicida en menores y jóvenes. Me interesa señalar el grupo de los más pequeños, que veréis que es la columna más clarita, de azul más clarito, porque son los que más aumentan esa ideación suicida. En 2019 eran los que tenían un menor nivel en alta frecuencia en ideación suicida y, sin embargo, ahora es la que... ¿Veis? La gráfica aumenta el más clarito y los que nunca igual. Estos son, en 2019 era el 59% y ahora es el 48%, los que dice que nunca la han tenido, lo cual quiere decir que esto ha aumentado de manera muy considerable. Propuestas para y recomendaciones. Un minutito. Perfecto, resumo en un momento. Gracias. Derribar tabús, fuera los estereotipos y los estigmas en relación a la salud mental. Contar con evidencias y datos que nos hagan hacer protocolos que realmente se ajusten con la realidad y con lo que esté pasando. Facilitar recursos de atención, de apoyo, de escucha para los menores. Formar a profesionales en la atención a los menores, en niños y niñas, adolescentes y jóvenes, a todos los que trabajan en este ámbito. Trabajar desde esa perspectiva de género. No es igual la salud mental, no es igual cómo se sufre, no es igual cómo se manifiesta, no es igual cómo se buscan ayudas y no es igual cómo esto se traduce luego en un comportamiento de riesgo como puede ser el consumo de drogas, no es igual en mujeres que en hombres y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que incidir especialmente en la educación
educación emocional, cómo controlamos esa emoción y cómo la gestionamos y, por supuesto, cómo, por ejemplo, en relación a la salud mental, la disponibilidad o la facilidad de buscar ayuda afuera, buscar ayuda externa. Formar en los temas de deporte y de alguna manera en lo que tiene que ver con la belleza, ¿no? Esos ideales de belleza que nos llevan a ser demasiado extremos con nosotros mismos y con nuestro comportamiento. Y luego educar en la afectividad y la sexualidad para que los vínculos sean adecuados y se desarrollen fuera de comportamientos de riesgo. Básicamente esto es un poco el mensaje que quería trasladar. Bueno, Muchas quería dar gracias. también este ejemplo. Es un servicio que tenemos en la Fundación para atención a problemas de salud mental y hay uno especialmente a través de un webinar con este teléfono para aquellos menores de 15 a 19 años. Me parecía un servicio interesante para poder facilitar ahora. Muchas gracias y realmente sí, muy pertinente, ¿no? Si hay alguna persona que nos esté escuchando y realmente necesita contactar, pues tener esta información y agradecerte porque has desplegado muchos datos y muchas cuestiones que estoy segura que vamos a volver inevitablemente Seguro. y de los cuales tenemos que seguir hablando, ¿no? Muchas gracias, Celia. Y bueno, y por último, en esta primera fase, presentar a Xochitl Mejía Mencías. Xochitl tiene una maestría en Psicología Clínica y de la Salud y lleva 16 años trabajando en el tratamiento, prevención y sensibilización de las adicciones. Ella es directora del Centro de Desarrollo Humano Tonali, miembro de la Junta Directiva de RIOT y miembro de la Comisión de Género, Prevención y Adicciones de la Red Iberoamericana de Organizaciones contra las Drogas. Nos hará una presentación titulada Funciones del consumo de drogas en el adolescente. Querida Xochitl, adelante, tu turno. Muchas gracias, Gisela y Lucía, por la invitación y sobre todo un gusto compartir esta mesa con Patricia, Celia, Simón, porque además lo que escucho es súper interesante y creo que todos vamos como en la misma tónica, que creo que eso es lo más potente, ¿no? Dar mensajes como claros, tanto para los colegas que están en el campo trabajando con adolescentes como para quien está en casa viviendo una situación de esta. Y por eso es que también cuando coincido con Patricia, en que cuando se me invitó a hacer esta intervención, pensaba, bueno, ¿qué nos puede ayudar como para empezar a introducir este tema de suma importancia, ¿no? Y creo que siguiendo la línea de lo que todos han hablado, creo que el mensaje principal, pues, es esta importancia de escuchar lo que el adolescente y la adolescente tiene que comunicar, ¿no? Y no ponerlo como un síntoma o no ponerlo como una etapa de vida, sino como una verdadera escucha. Y en lo que a mí respecta y desde la experiencia en trabajar con jóvenes, creo que una de las cosas que a veces, tanto como padres de familia o familiares o como profesionales de la salud, se nos olvida es escuchar lo que el consumo está diciendo, porque también lanza mensajes muy claros que a veces confundimos con problemas, ¿no? La mayoría de las veces, profesionales y no profesionales, creemos que el consumo es una problemática y que hay que atender la problemática. Y entonces, por eso me pareció interesante hablar, seguramente para muchos recordarles, pero para otros a lo mejor tener estas primeras pinceladas de qué nos está diciendo el consumo en general en los adolescentes y poder hablar de eso. Entonces, bueno, preparé 3 slides muy sencillitas que voy a compartir a manera de apoyo para esta mini presentación. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas funciones? Que creo que todos los que compartimos esta mesa sabemos, hemos escuchado historias de vida y acompañamos a personas que muchas veces cuando las escuchas no dejas de pensar que si esta adolescente o este adolescente que tengo enfrente no hubiera iniciado el consumo, seguramente hubiera tomado decisiones más trágicas, ¿no? Porque muchas veces el consumo, a mí no me gusta ver el consumo de sustancias como este monstruo malo de Malolandia que viene y atrapó a la adolescente o al adolescente ¿no? Sino hay que entender qué función está teniendo para poder tratarlo. ¿Cuáles son estas funciones? Bueno,
consumo es un gran facilitador de este proceso de identificación en la adolescencia, ¿no? Reduce esta incertidumbre de quién se es, me aleja de esta figura del niño, porque el consumo evidentemente me hace sentir más adulto, me aleja de este control porque estoy haciéndome cargo y estoy empezando a tomar decisiones sobre mi vida. Adquiero más protagonismo y notoriedad con los iguales, ¿no? Que sabemos que en esta etapa pues es sumamente importante los contemporáneos, me hace sentir o tener la sensación de pertenencia al grupo. Eh, Otra cosa importante a tomar en cuenta, ay, ahí está, es que permite la transgresión y eso es algo innegable, ¿no? En la mayoría de los países en los que vivimos, pues el consumo de sustancias sigue siendo algo ilegal y esto pues es un antecedente para generar esta sensación de ir en contra de la autoridad, ¿no? Me da una sensación de autonomía y libertad como adolescente y de ser invulnerable. Me aporta esta búsqueda de nuevas sensaciones, me posibilita la idea de pasarlo bien, de la diversión instantánea y momentánea y este valor que socialmente cada vez crece más, que es el valor del consumismo, ¿no? De ante una situación dolorosa, pues tengo algo de fácil cambiar la situación de manera instantánea. También es importante recordar que el consumo de sustancias no es casualidad que sea en la adolescencia cuando se inician la mayoría de los primeros consumos y esto tiene que ver también con estas relaciones de las que Celia hablaba hace un momento que me parece muy importante de la manera en que se están generando los vínculos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en temas de perspectiva de género, la mayoría de las adolescentes que se inician en el consumo se inician casi siempre por el tema de la relación de pareja, ¿no? Entonces, el tomar en cuenta todas estas diferencias es muy importante para entender para qué le está sirviendo a esta adolescente o a este adolescente con quien estoy haciendo intervención, para qué le está sirviendo el consumo y no solamente castigarlo o penalizarlo o enjuiciarlo, y aquí entramos en temas de estigma, sino el poder entender cuál es la situación que está viviendo la chica o el chico con el que estoy trabajando. No se trata tampoco con esto de que entonces vamos a tener una actitud permisiva de alentar el consumo de sustancias, evidentemente no, pero creo que sí es importante el que tomemos en cuenta estos puntos cuando hablamos de salud mental y adicciones. Básicamente, esta sería como la aportación que yo les quisiera comentar. Muchas gracias. Gracias sobre todo a todas y a todos por ajustaros a los tiempos y bueno, por arrojar todas estas ideas tan interesantes. Y insisto, yo creo que ahora vamos a cubrir varias de ellas y se van a imbrincar, o sea que tenemos un buen rato para conversar afortunadamente. Así que abrimos esta segunda fase o etapa, si queréis, que ya entramos en el conversatorio y como, bueno, pues una pregunta para romper el hielo, ¿no? No es fácil, sino que es muy amplia. Pero a ver qué consideráis si en el contexto que hoy vivimos y teniendo en cuenta las dificultades de los últimos años, ¿no? Guerras, pandemias, crisis identitarias incluso, ¿cómo está la salud mental de las infancias y las juventudes? ¿Realmente se está magnificando la situación? ¿Es peor, entenderme la expresión, es peor de lo que realmente se está identificando? Es decir, ¿en qué punto creéis que está? Quien quiera puede empezar, ¿eh? No tenemos ahí como un orden establecido. No sé si Patricia o Simón. Sí, Simón, adelante. fíjate que es un tema bien importante esta pregunta porque al estar desinformados, no tenemos una noción clara de lo que está pasando en nuestras comunidades y a nivel social. Entonces, en México tenemos unos rezagos en cuanto a diagnósticos actualizados en salud mental. El último fue hace más de 10 años y de adicciones en 2016.
Pero tenemos otros indicadores que son fatales y son datos duros que de veras nos deberían poner a preocuparnos al máximo y principalmente en cuanto a políticas públicas. Entonces nosotros tenemos ciudades medias como de 1.300.000 personas, entonces ya te imaginas Ciudad Juárez, de los cuales está documentado que 30.000 personas han sido víctimas de la violencia por homicidio doloso. O sea, es uno entre toda la violencia que se puede enarbolar, tan solo este indicador ya es fatal, porque entonces estamos hablando de 120.000 familiares afectados por la violencia con este trauma de un asesinato y que no es tratado. Ahora, si nosotros nos vamos a las redes mínimas que tiene una persona, que son 20, estamos hablando que la totalidad de la población de una comunidad media con estos niveles de violencia ha estado expuesto al homicidio doloso de un conocido, de un familiar o de una persona cercana, donde no hay tratamiento. Y ahorita en México hay una discusión muy importante sobre salud mental y adicciones, donde se están priorizando las intervenciones comunitarias por sobre la hospitalización. Entonces, pero no tenemos un modelo de intervención comunitaria en salud mental y siempre hay déficit de psiquiatras. Entonces, sí estamos en una situación verdaderamente complicada porque hay cambios a la ley, tenemos muchas personas afectadas por la violencia, no tenemos modelos de intervención comunitaria y si tú aquí le agregas el consumo de sustancias, entonces sí se pone bastante crítico el asunto y yo creo que es importante sí hacer un llamado. Siempre estamos ya ahora en campaña, tenemos personas que están haciendo algunas propuestas, esta no puede faltar en las propuestas de gobierno. Tenemos que perfilar políticas públicas que realmente impacten ante las necesidades tan fuertes que tenemos en la comunidad. Gracias, Simón. Compañeras, ¿alguien más quiere intervenir? Pues sí, a mí me gustaría ver, bueno, he mostrado algunos datos ya antes sobre la situación y lo que declaran los propios menores y jóvenes sobre su salud mental y cómo la perciben ellos. Claramente se ve como desde el año 2019 hasta el 2021 ha habido un empeoramiento, una sensación de que la salud había empeorado, ¿no? Eh, yo creo que es un problema importante, pero creo que ya está calando un poco estos datos y otros nos hacen ver, y a los profesionales que estamos en este ámbito, nos hacen ver cómo hay que hacer algo. De hecho, yo creo que los programas están empezando a tocar esta temática también y abordarla y creo que está calando de alguna forma esa preocupación, ¿no? Que no queda solamente en los medios de comunicación, sino que está calando de manera que se estén haciendo respuestas, dando respuestas para tratar de evitar esta situación, ¿no? Yo creo que la pandemia ha influido claramente en los jóvenes. Es pronto para saber cómo exactamente. Tiene que haber estudios después de un tiempo para realmente determinar qué ha pasado ahí, qué variables son las que han influido y cómo han evolucionado. Pero yo creo que es esa incertidumbre, ese confinamiento que limitaba tanto las posibilidades de salir, que limitaba su socialización, qué duda cabe que ha generado problemas y problemas de salud mental. Y bueno, veremos a ver exactamente en un futuro cómo es esa influencia, pero yo creo que está ahí. Esa limitación del aprendizaje experiencial que tanto gusta tiene sus consecuencias, está teniendo sus consecuencias y lo veremos. Sí, adelante. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que Simón y Celia comentan y además yo, que Simón comenta que no tenemos datos diagnósticos para entender qué es exactamente lo que está pasando en nuestro país, pero creo que los que trabajamos en campo y que estamos en el día a día en comunicación con los jóvenes, pues tener estas fotografías de qué es lo que pasa. Y les comparto que hace unas semanas en un grupo de jóvenes con el que estábamos trabajando, tratábamos de buscar una palabra para definir la sensación que tenía este grupo de chicos y me encantó porque la conclusión llegaron a la conclusión de que la palabra era desencanto.
¿no? Y me pareció sumamente interesante, porque decían, estamos desencantados, no es que estemos tristes, no es que estemos desmotivados, ¿no? Estamos desencantados, porque además de todo esto, de lo que comentaban antes, también es cierto que hay los valores han cambiado. Entonces, los valores que ahora con los que se mueven, no es que sean mejores o peores, me parece que son diferentes, pero hay una exigencia social a los jóvenes de apariencia, de desempeño, que creo que no se está volteando a ver. Y coincido también en que sí, evidentemente sabremos más adelante cómo afectó la pandemia en términos de infancia y adolescencia, pero creo que una de las cosas que sí se nota mucho es que nadie los volteaba a ver, ¿no? Todo el mundo estaba como enloquecido viendo cómo de salud y qué va a pasar con los ancianos y los más afectados y las poblaciones vulnerables, pero creo que una de las poblaciones más invisibilizadas en este tema y en esta situación fueron los jóvenes. Y creo que si escuchas etapas de vida importantísimas que tuvieron que pasar de manera aislada, de manera en una etapa en donde las habilidades sociales son muy importantes, el generar estos espacios no se generaron. Entonces creo que hoy empezamos a ver estas consecuencias a nivel de vínculos entre ellos. Sería como lo que yo podría aportar también. Sí. Patricia. Sí, a mí me gustaría comentarles un poco sobre, coincido primero en la importancia de poder tener los datos para después también poder elaborar políticas públicas reales y que estén adaptadas a lo que realmente se necesita, ¿no? Y no algo que sea como global sin tener en cuenta las necesidades de la población adolescente y joven. A mí me gustaría comentarles un estudio longitudinal que se hizo en Uruguay, o sea, con los mismos jóvenes que iniciaron en 2018 entre 12 y 15 años y después se les volvió a hacer encuestas y preguntas en el 2022. Tiene muchos datos, pero uno de los datos importantes es que en los últimos 12 meses le preguntaron, ¿no?, si habían considerado seriamente la posibilidad de quitarse la vida, ¿no? Similar a lo que comentaba Silvia. Un aumento de un 7% entre el 2018 y 2022, comparando las respuestas, ¿no?, con las mismas personas. Y en ambas mediciones las mujeres representaban 7 de cada 10 respuestas afirmativas y el promedio de edad estaba más cercano a los 17 años. Otro dato importante, jóvenes entre 16 y 19 años generaron un aumento de 8 a 23% desde el 2018 a 2023 en haber dejado actividades habituales por sentirse tristeza y desesperación. Ascendió sustancialmente. Es muy importante ese ascenso, son muy importantes esos datos. Yo considero también que la pandemia ha aumentado, pero también ha potenciado, ¿no?, situaciones que vinieron anteriores de sufrimiento psíquico, entendiendo que la salud mental tiene que ver con tantas variables, como decían los colegas, ¿no?, con lo que sucede en casa, con las situaciones, con los vínculos, con las situaciones socioeconómicas. Entonces, me parece importante entender que sí, que se potencia y que aumenta, pero a su vez creo que se visibiliza también, ¿no? Son situaciones realmente muy, muy lamentables, todo lo que es la pandemia, las guerras y demás, pero yo tenía una docente que hablaba de esto de aprovechar la oportunidad ante la crisis, ¿no? Y creo que la oportunidad que tenemos acá es de escuchar que lo importante que es el sufrimiento psíquico, la salud mental para los jóvenes y los adolescentes, y que la pandemia nos da lugar a eso, ¿no? Resurgen, explotan, creo, muchas situaciones que también eran previas, ¿no? Que surgen ahí por un montón de cosas que es el contexto, digamos, de pandemia, pero también habían cosas anteriores que necesitábamos escuchar. Muchas gracias, Patricia. Sí, efectivamente, ¿no? Como que la pandemia, estas situaciones potencian situaciones subyacentes que ya existían y generan otras nuevas, ¿no? Entonces tenemos ahí un cóctel de cuestiones. A colación con este último comentario que hacías, ¿no? Es decir, hay una cosa de multicomponente, ¿no? Cuando hablamos de salud y de salud mental, es decir, ¿cuáles son las variables que creéis que no podemos perder de vista cuando hablamos de salud mental, de las infancias y a las adolescencias, en tanto que
bueno, intervenir en adicciones, que es también lo que nos compete, pero sin solo centrarnos en los consumos o en evitar consumos, ¿no? ¿Qué variables creéis que son imprescindibles para realmente hacer un abordaje holístico, completo, comprensivo y con una mirada amorosa, ¿no? Que también estáis insistiendo hacia la juventud. No sé si queréis mantener el mismo orden, Simón, Celia, si alguien Vale, quiere. vale. Vale. Entonces, qué importante es esta consideración de no pensar los indicadores en salud mental solamente como endopsíquicos, ¿no? La salud mental también está en la interacción, en el sistema relacional y en la cultura. Entonces, yo creo que es importante que consideremos que nuestros países, y diferenciando la realidad de los países europeos y Latinoamérica, necesitamos observatorios en salud mental que integren diferentes tipos de indicadores. Y los sociales son tan importantes como los endopsíquicos. Nosotros aquí hablamos muy frecuentemente del deterioro del tejido social. Y nosotros cuando pensamos estas comunidades de deterioro de tejido social, son comunidades en este término que lo nombraba Bourdieu de capital social. Hay poca densidad de conexión entre los miembros de una comunidad y pocos servicios y bienes culturales que transitan por esas redes sociales. Entonces, yo creo que es importante pensar que los niveles y las posibilidades de participación que tengan los adolescentes a nivel social son fundamentales para pensar en las posibilidades de la salud mental. Nosotros hablábamos que comunidades con este franco deterioro, que son típicas, una infraestructura urbana deficiente, poco servicio, los adultos trabajando, los adultos solos en casa haciéndose cargo de los más pequeños, no hay cuidadores, no hay vigilancia, ese terreno es muy inhóspito y muy fértil para el consumo de sustancias, la venta de sustancias. Entonces, esto no se va a modificar en el corto plazo. No hay comunidad que haya un presupuesto público que modifique esa situación. Entonces, hemos pensado en términos de movilidad territorial. Si nosotros logramos mover a los sujetos de esos contextos con ese franco deterioro a los servicios, destinos de participación en diferentes espacios, estamos justamente haciendo ese capital social de prevención para la salud mental que es muy importante para nuestro país, pensando principalmente en las comunidades de mayor vulnerabilidad. Bien, pues desde mi punto de vista es muy importante la sensibilización social, es decir, lo que hablaba antes de no estigmatizar la salud mental, de no pensar que si voy a declarar que tengo un problema soy más débil, voy a estar peor visto, quiere decir que estoy más deteriorado y me van a mirar mal. Que si pido ir a un psicólogo no es que no esté loco y eso signifique pues que de alguna manera tengo un punto menos como persona, ¿no? Sino que esto se vea como algo normalizado, algo que te ayuda para estar mejor. Simplemente es eso, ¿no? Y así debemos tomarlo. Y igual que la salud mental, cuando me duele la cabeza voy al médico, pues en la salud emocional, cuando me duele algo también puedo consultar. No hace falta ya llegar a situaciones extremas. Pues llegar a ese convencimiento es difícil, es un camino que tenemos que poner en marcha entre todos, profesionales y sociedad en general. Y ahí también el papel de las familias. Me parece importantísimo la detección y la posibilidad de abordaje rápido de estos problemas de salud mental. Claro, los padres y los docentes, que también son primera línea, no pueden saber de todo. Es imposible que hagan todo y sepan de todo. Y muchas veces esa sobrecarga pues los limita mucho y los dificulta mucho. Pues apoyar darles recursos, estrategias, es muy importante esa formación. Y por supuesto, recursos de apoyo. No puede ser que la respuesta sea no puedo ir al psicólogo porque es muy caro y no lo tenga accesible. Eso es algo terrible, terrible. Igual que hay médicos de cabecera, pues tiene que haber algo mucho más próximo que dé respuesta a este tipo de situaciones. Y por lo tanto, las políticas públicas deben ir por ahí, deben tener en cuenta todos estos elementos. Formación de las personas mediadores y detección precoz, sensibilización y recursos de apoyo y de asistencia en caso necesario. Gracias, Celia. Sí, ciertamente, lejos de ser, ¿no?, al alcance de todos la salud mental, tener un profesional se está convirtiendo ciertamente en un privilegio de clase, ¿no? Si uno de los motivos es no acudir por no poder costeárselo.
Esto es tremendo. ¿Xochitl? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el tema de la información es muy necesaria para, no solo para los jóvenes, sino para las familias, ¿no? Que muchas veces son los que pueden generar estas resistencias y estas barreras desde no entender lo que le está pasando, desde la negación, desde creer que es una etapa, que es rebeldía, ¿no? Y creo que y luego, una vez que ya está detectado, el poder aceptar la ayuda, que coincido con lo que Celia comentaba, ¿no? Creo que hay como un tema con la cuestión de salud mental, que es como si todavía no la viéramos integrada con el tema de salud. Y lo platicaba el otro día con una madre de familia que yo le decía, bueno, si te detectan alguna problemática en el hígado, ¿verdad que no dices, yo voy a con todo mi esfuerzo, voy a lograr que mi hígado sane? ¿Y por qué si lo hacemos con cuestiones cerebrales, ¿no? Es como si tengo una situación a nivel de salud mental, es como lo voy a poder controlar con muchas ganas y con fuerza de voluntad. Y creo que hace falta, esto nos indica que hace falta mucha información y muchas campañas de desestigmatización. No me sale, de dejar de estigmatizar el tema de salud mental, ¿no? Tanto para los jóvenes como para... Y totalmente de acuerdo en el tema de capacitar, no solamente dar información a nivel de campañas universales, sino en las escuelas. Me parece que son espacios donde los jóvenes pasan muchísimo tiempo y a veces pasan más tiempo en estos educativos que en la propia casa. Y lo que no es posible es que también los docentes, profesores, estén desinformados y muchas veces generan malas intervenciones o iatrogenia, ¿no? En el querer ayudar al otro, pero realmente no tiene las herramientas necesarias para acompañar este tipo de situaciones. Entonces me parece que sí tendría que ser un sí o sí en el kit de capacitación a los docentes el tener ciertos criterios para diagnosticar, para detectar, para saber acompañar a los adolescentes desde lugares diferentes. Xochitl. Patricia. Bien, yo creo que coincido plenamente con lo que han dicho los colegas. Eh, Resalto esto de las variables socioeconómicas, ¿no? Yo creo que hoy algo que me resulta bien complejo, pero en una familia monoparental, en donde hay una mamá que necesita satisfacer las necesidades básicas, y digo mamá porque mayoritariamente, al menos en Uruguay, lo que sucede es que la que queda es la mamá, ¿no? La que queda haciéndose cargo. Es muy difícil que pueda evidenciar ella las problemáticas de salud mental de sus hijos, por ejemplo, cuando lo que necesita es ocupar mayoritariamente de su tiempo en satisfacer las necesidades básicas. Entonces, qué importante las políticas públicas que permitan hacer más visible y más posible el acceso a la salud mental, ¿no? De todos y de todas. Y después sumo otra variable que me parece importante y que ya lo han hablado en realidad los colegas, que es la variable de género. En cuanto a no es lo mismo poder pensar con perspectiva de género, tanto las masculinidades como también el rol de la mujer con las representaciones sociales que eso implica, ¿no? Que lo que implica ser mujer para cada sociedad y lo que implica ser hombre. En ser mujer se me ocurre, bueno, lo obstaculizado que está el acceso a tratamientos de adicciones para las mujeres por los roles de cuidado que se le asigna, ¿no? Y el hombre también en relación a salud mental, nosotros tenemos un dicho que se siente mucho, que los hombres van a ahogar penas en un bar, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Ese discurso en donde no se puede hablar de lo que sucede. Y creo que los jóvenes vienen deconstruyendo bastante eso. Nosotros en Uruguay tenemos algo muy interesante, a mi entender, que por lo menos desde mi perspectiva clínica he visto que los jóvenes tienen otra perspectiva y los adolescentes a lo que era lo que es el proceso psicoterapéutico, que lo que tenía yo, por ejemplo, cuando era un adolescente, ¿no? Ahora ir a terapia es como cool, ¿no? Tiene como una cosa que, bueno, mirá, vamos a terapia. Falta mucho por hacer, porque hay que visibilizar y desestigmatizar muchísimo más, pero creo que han existido determinados corrimientos que nos permite pensar que puede cambiar.
Muchísimas gracias, qué interesante. Y bueno, animar también a la audiencia que afortunadamente vamos a tener unos minutitos para preguntas y respuestas. Así que animar a las personas que nos están escuchando, ¿no? Si les va surgiendo alguna pregunta que quisieran formularos o algún aspecto que quieren que desarrollemos un poquito más, pues eso, tenéis disponibles aquí la cajita de preguntas y respuestas, bueno, el mismo chat también que lo podéis escribir. A ver, a mí me hace pensarlo un poco esto cuando hablabais de bueno, el lujo que representa que desde la escuela, ¿no? Y desde las familias como agentes primarios de identificación y de poner la alarma y tal, pero ¿cómo están los colegios, los docentes y cómo están las familias, ¿no? También a nivel de salud mental y de carga como para poder ejercer ese rol. Quizás también podríamos reflexionar alrededor de quién cuida, ¿no? A los que cuidan y a su vez dónde quedan los adolescentes. Yo os quería preguntar si consideráis que las organizaciones, los gobiernos, es decir, todas las personas, bueno, y los agentes implicados en formular y en aplicar políticas públicas, si están a la altura, si estamos a la altura de la urgencia y si no, ¿por qué? ¿Cuáles creéis que son las barreras? ¿Qué está sucediendo para que no estemos dando una respuesta como se merece esta situación? Sí, yo creo que los últimos 23 años en nuestro país no hemos dado una respuesta coherente que corresponda a las necesidades del deterioro de la salud mental y del tejido social. Entonces sí vamos con un franco rezago y fíjate que yo no sé, siempre que discutimos este tema, pasa algo que me vuelvo a 1930, 1940, cuando estaban todas estas iniciativas, la tercera revolución psiquiátrica, la democratización de los hospitales, el cuestionamiento del funcionamiento manicomial, y se empezaban a pensar grandes intervenciones territoriales, los Basaglia, y creo que estamos en esos momentos porque es bien importante la atención clínica individual y de grupo, pero no es suficiente conforme a las necesidades sociales que existen. Entonces es fundamental voltear a ver las comunidades, los territorios, las intervenciones en contextos no terapéuticos. Por ejemplo, mira, nada más pongo esto para hacer una gran diferencia de cómo podemos modificar alguna política pública. Aquí en México, el trabajo en adicciones solamente atiende prevención primaria y secundaria, no atiende prevención terciaria. No hay presupuestos públicos destinados al tratamiento de las adicciones. Ahora, se destinan aproximadamente 1.500 millones de pesos al año para hacer prevención secundaria, que son los centros nueva, no mucho más, como unos 3.000 millones de pesos, que son los centros nueva, los CAPAS, Centros de Atención Primaria en Adicciones, y son los centros de integración juvenil. Pero si nosotros pusiéramos una asignatura en educación básica de prevención, te ahorrarías no sabes cuánto dinero. Y si favoreces la participación de sociedad civil, también creas el rol de un profesional que sea el psicoterapeuta de la escuela y todos los recursos comunitarios, seguramente tendríamos un dispositivo mucho más enriquecido que haría una cohorte de intervención generacional donde todos estuvieran por lo menos un año escolar en una asignatura de prevención y no sabes lo que nos ahorraríamos. Sin embargo, pensamos en grandes edificios, en oficinas, en personal especializado, en una clínica esperando que vengan los demás cuando no van a consulta. Entonces, no es que yo hable mal del servicio clínico, no, al contrario, es fundamental, es básico, pero tenemos que ampliar la mirada para crear dispositivos comunitarios y colectivos de mayor impacto y que respondan a las necesidades actuales de los países. Celia. Yo totalmente de acuerdo, Simón, con tu apreciación. Yo creo que llegamos tarde y esto me recuerda mucho a la situación con los consumos de drogas. La prevención no es algo prioritario. La prevención, cuando sobre todo esperas y hay una alarma, lo que se trata es de dar solución a los problemas que te estás encontrando. Y la prevención pasa a un segundo lugar.
elevar eso, ¿no? Hacer ver cómo esos costes también que está diciendo Simón serían mucho menores y el sufrimiento social sería mucho menor si generamos recursos de primer nivel, recursos preventivos de primer nivel, obviamente reduciríamos mucho el problema. Pero bueno, esto es una experiencia que tenemos y que parece que no llegamos a superar. El aprendizaje no es suficiente como para que nos adelantemos a eso, ¿no? Y situar a la prevención en primer lugar. Siempre vamos a expensas de que primero hay que solucionar el problema y después intentar prevenirlo. Cuando si metiéramos el orden, pues tal vez estaríamos mucho más capacitados para afrontarlo de manera adecuada. Entonces, bueno, simplemente es una llamada de atención para todos a nivel social este hecho, darnos cuenta de que estamos llegando tarde. Los datos nos lo dicen, los datos nos están diciendo qué está pasando, qué hay ahí y que debemos hacer algo y debemos actuar. Entonces, cuanto antes lo hagamos, pues mucho mejor. No queda otra más que ponerse manos a la obra. Sí. Muchas gracias, Xochitl. Sí, totalmente de acuerdo en que el enfoque tiene que ser la prevención. Y respondiendo a esta pregunta de por qué no pasa, pues creo que es evidente, ¿no? Lo que Simón y yo comentamos en este espacio de datos y de conocer la verdadera realidad, pues esta es una de las consecuencias. Entonces es bastante curioso, por lo menos para mí, ver que la radio, la televisión está llena de campañas de prevención universal contra el fentanilo, ¿no? Cuando en realidad no es una problemática hoy por hoy que están viviendo los jóvenes en su mayoría, ¿no? Y que esto no es una campaña de prevención efectiva, que no están atendiendo las verdaderas necesidades. Entonces, a lo mejor se va a escuchar un poco correcto políticamente, pero pues respondiendo a esto de por qué no pasa, por qué no hay prevención efectiva en México, por qué no está pasando, pues porque no vende políticamente, ¿no? Porque evidentemente es mucho más mediático generar una campaña de prevención contra el fentanilo y generar miedo que hacer programas longitudinales a largo plazo en las escuelas, con los agentes realmente que pueden llegar a tener un impacto a largo plazo, ¿no? Y entonces, pues esto creo que no afecta de manera importante. Entonces, sí creo que es necesario la incidencia política, todos como sociedad civil, ¿no? Formar parte de organizaciones, redes, federaciones que ayuden a agruparnos y a generar fuerza como sociedad para ser escuchados, ¿no? Porque creo que tampoco nos podemos quedar solamente como en la queja, sino también generar espacios de levantar la voz y poder dar un mismo mensaje más claro, ¿no? De lo que están necesitando la población. Seguir tejiendo, ¿no? Alianzas entre la sociedad civil y seguir incidiendo para que esto no quede invisible, ¿no? Aunque no venda políticamente. Muchas gracias, Xochitl. Patricia. Yo coincido plenamente con todas y todos. Considero que, a mi entender, ¿no? Muchas veces las políticas públicas van corriendo atrás de lo urgente, y es cuando sucede que uno empieza como a generar, pero qué importante la prevención, ¿no? Qué importante. Nosotros, una de las cosas, obviamente, que entiendo que debe ser en todos lados igual, que alarma mucho y que hace que que se muevan instituciones gubernamentales y otros también, es el suicidio, ¿no? Cuando vemos el suicidio es cuando nos invita a la acción, pero por supuesto que es siniestro y que es algo que nos angustia a todos, pero cuán necesaria es la prevención, ¿no? Cuán necesario es pensar antes de todo eso que sucede. Y ahora en Uruguay, vuelvo a comentar la importancia, y creo que todos lo vienen diciendo también, de esos estudios o esas encuestas o esas investigaciones que permitan diseñar políticas públicas que hagan que podamos tener una perspectiva diferente de la salud mental y pueda haber una accesibilidad real, un derecho humano real, porque es real, y yo coincido con Simón, que el consultorio es importantísimo, pero hay mucha gente que no accede, hay muchos jóvenes y adolescentes que no acceden, ¿no? Entonces tenemos que salir a buscar también y tenemos que salir a generar. Ahora hay
un material muy interesante, una campaña que hace el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay con el Instituto también Nacional de Juventud, que se llama Ni Silencio ni Tabú, ¿no? Es obviamente a partir de cifras alarmantes, ¿no? De suicidio y intentos de autoeliminación y de deterioro de salud mental de los jóvenes, pero hace un kit de herramientas para poder hablar sobre salud mental a diferentes agentes sociales, que pueden ser docentes, que pueden ser otras instituciones, necesitan hacer una capacitación previa, pero eso te permite que no sea solamente el psicólogo, el psiquiatra, el sociólogo, el trabajador social que esté hablando de esto, que seamos otros porque intervenimos todos en esta situación. Y la salud mental es una cuestión de todos también, ¿no? No es solamente de los profesionales especializados en. Entonces, me parece interesante la campaña porque abarca esto de la posibilidad de generar agentes y aliados, ¿no? Para poder hablar de salud mental con los jóvenes. Muchas gracias, qué interesante. Y de hecho, bueno, en la línea esta también nos queríamos comentar para informar que en la actualidad la presidencia española de la Unión Europea ha puesto como una de las prioridades de su mandato el tratar de mejorar las políticas y servicios de las personas que consumen drogas y tienen consumos problemáticos con comorbilidad con problemas de salud mental, que este hecho está en agenda política. Pero aún así, si está en agenda política, no. Y volviendo a una cosa que habéis comentado bastante, de que a veces lo urgente tapa lo importante, ¿no? Cuando uno no sabe cómo pagar el alquiler o no sabe cómo va a cubrir las necesidades básicas de su familia, pues es muy difícil identificar un problema de salud mental. Pensando a partir de ahí, ¿no? ¿Qué medidas, qué cuestiones creéis que son importantes de implementar? Es decir, que se tienen que empezar a implementar en diferentes niveles, tanto a nivel de política pública como de formación de profesionales, como de enfoque en los tratamientos. Es decir, si pudiéramos, ¿no?, escribir una lista a los Reyes Magos, ¿qué nos gustaría que se empiece a implementar? Bueno, retomando el ejemplo de la asignatura de prevención en educación básica, justamente haría justicia a toda esta idea de cómo surge la prevención, es decir, intervenir en situaciones tardías, crónicas, graves, siempre sale mucho más caro y es más complejo y complicado poder restablecer la salud que cuando lo haces con una anticipación cuando no es grave el asunto. Entonces, yo creo que hay que hacer justicia a estos avances que hemos tenido en la ciencia, que nos dicen, y las políticas públicas, ¿no? Que hacer la prevención siempre es más conveniente para evitar justamente tener que intervenir en casos crónicos. Después, pienso que también nosotros tenemos que complejizar nuestra idea de prevención, porque a veces nos acartonamos en unos límites que nos encierran en ciertos espacios y con un sector mínimo de la población, ¿no? Yo creo que hay que pensar en sistemas de prevención. Entonces, por ejemplo, en México, el primer responsable en responder a estas necesidades de salud mental es el municipio. Pero el municipio, pensamos el deterioro social como las comunidades vulnerables, pero no solamente está ahí. El deterioro social también está en el funcionamiento del servicio público. Entonces tenemos servicios, mujeres, adolescentes, jóvenes, niños, cultura, deporte, y todas son políticas públicas que son paralelas y que no se juntan. Y son más de intervención en lugares cerrados y no son territoriales. Entonces, en el momento en el que empecemos a conectar los servicios públicos, los programas sociales, y podemos hacer, sensibilizar a las poblaciones sobre las necesidades que existen y la necesidad de moverse a usar un servicio público, nos lleva a conectar esos servicios que cuenta el municipio. Entonces, esto es un cambio de paradigma en la función pública, porque están desconectados y es en consonancia con los padecimientos que tienen las comunidades, ¿no? Una persona con dependencia la podemos ver como anómica, desconectada, excluida, pero las políticas públicas también lo promueven. Entonces, cuando nosotros, este tema lo he discutido mucho y más en Ciudad Juárez, digo, es necesario que los planes nacionales de desarrollo, los estatales y los municipales, tengan una visión unitaria y una coherencia metodológica. Y si hablamos de políticas públicas, todos estos servicios estén conectados. Y si hacemos válido lo que dice la Constitución, dice, los servicios son prioritarios para la población de mayor vulnerabilidad. Entonces ellos serían los primeros en transitar
por ese sistema de servicios públicos y hacer lo posible. Yo decía, hay que poner un camión, un camión que recorra todos esos servicios públicos y entonces nos volvemos en acompañantes terapéuticos comunitarios y promovemos que esos flujos, esos circuitos estén dinámicos. Esa sería mi carta a los reyes. Volver a la idea. Un poco lo que decía Patricia también, no ir a buscar a la gente de donde está, no esperar solo que vengan. ¿Celia? Sí, yo creo que efectivamente la prevención de los consumos de drogas también nos da mucha experiencia, también nos está dando un aprendizaje que nos puede servir para extrapolar. La salud mental y los consumos de drogas están intrínsecamente relacionados, ¿no? Y entonces esa posibilidad de que todos podemos hacer algo para, de alguna manera, contribuir a dar una solución, eso debe ser así. La política sanitaria, por supuesto, está clarísima, pero también desde la educativa, desde la familiar, desde la comunitaria, son tantos los ámbitos a los que hay que recurrir y que deben dar, bueno, pues eso, un apoyo a la vez, todos en la misma línea, que bueno, esto cuesta, esto es difícil, sobre todo en comunidades grandes, ¿no? España es un país importante con muchos territorios y muchas diferentes, bueno, pues maneras de configurarse y de organizarse, y eso muchas veces dificulta, claro, el hacer cosas comunitarias, cosas comunes, pero bueno, partir primero del empeño común en tener que hacerlo, y ahí está otra vez nuevamente la sensibilización social, ser conscientes de que hay que hacerlo, de que esto está ahí sobre la mesa y que hay que dar una respuesta, y luego poner inversión claramente. Los recursos son muy importantes, necesitamos que la política pública refleje las necesidades que tenemos, y si eso no se hace es difícil conseguir también afrontarlo de manera adecuada. Muchas gracias. Xochitl. Sí, totalmente de acuerdo. Y me repito en la parte de la prevención en temas de salud mental, de generar capacitación, y creo que también es importante, para ya no repetir el tema de políticas públicas, que creo que es muy necesario también desde lo que estamos haciendo las organizaciones, también es sensibilizarnos nosotros, porque creo que te sigues encontrando organismos, pues sobre todo organizaciones que siguen retraumatizando al adolescente cuando entra a tratamiento, que no hay equipos capacitados ni equipos realmente sensibilizados, y entonces siguen teniendo esta idea de que a través de trabajar la soberbia y te vas a trabajar la humildad y no, pues se sigue retraumatizando al adolescente, y eso a mí me parece de las situaciones más graves que veo en el día a día, ¿no? Y también el tema de los malos diagnósticos. Es muy notorio en la adolescencia. A mí me entristece ver a muchos, miles, cientos de jóvenes que están siendo internados, violentados a la fuerza, ¿no? Por también esta falta de capacitación y de los profesionales, de creer que esa es la manera de ayudar a un joven o a un adolescente. Entonces, creo que hace mucha falta mayor capacitación en el personal que está atendiendo, digo, además de la prevención, pero para no ser repetitiva, enfocándonos ahora en la parte de las barreras que hay ya en el tratamiento en los jóvenes. Me parece que ahí hace falta una revisión exhaustiva también y normatividad de cómo se está atendiendo a los jóvenes, por lo menos en México. Muchas gracias. Importante, Patricia. Sí, yo coincido nuevamente con lo que han dicho. Yo creo que lo primero que me viene a la mente es el acceso, que realmente haya un acceso a la posibilidad de atención en salud mental por parte de los adolescentes y los jóvenes. Y a veces lo que sucede en Uruguay es que el sistema por momentos se vuelve bien burocrático o con muchos pasos, entonces hay muchos adolescentes y jóvenes que se pierden en el medio, ¿no? Que no logran recibir la atención. Entonces,
que sea más fácil, ¿no? Por decirlo yo simple también, que sea más accesible tanto para las familias de los jóvenes, para los jóvenes también, que cuando quieren cuando necesitan una atención en salud mental específica, que realmente lo puedan recibir. Y después, creo que varios tocaron el tema, pero la integralidad y el trabajo en red. ¿No? Que muchas veces para nosotros es como un discurso que queda como medio muerto ahí, porque es como hay que trabajar en red, hay que trabajar en red, y después por diferentes aspectos no sucede, pero es necesario, porque el club deportivo que va el adolescente, si va con el club de recreación, con el sistema educativo, con un montón de cosas, si trabajáramos desde la integralidad y el trabajo en red a las instituciones atravesadas por los jóvenes, es mucho más, me parece oportuno y asertivo el trabajo que se puede hacer, pero necesitamos realmente trabajar en red. Importante, ¿no? Lo que comentas, que las palabras y las ideas no se nos queden en discursos muy bonitos, sino que se puedan materializar en aspectos prácticos, ¿no? En el día a día, que al final impacten en la vida de las personas. Una pregunta para todo el panel en general, a ver si que se formula mediante el chat y si es en relación a las adicciones sin sustancias. Si habéis notado diferencias en los últimos años, si creéis que hay alguna tendencia en la cual, bueno, os gustaría llamar la atención, ¿no? De poner un poquito la alarma, no en el mal sentido, sino de estar pendientes. Si hay alguna tendencia que habéis identificado, que creáis que se deba conversar sobre esto. Quien quiera, es una pregunta general a todo el panel, si de manera muy breve, si queréis comentar alguna cosa. Bueno, por mi parte, yo creo que estamos todavía experimentando qué pasa con estas tecnologías en la juventud. No hace tanto que estamos iniciando una relación que además cada vez se extiende más. O sea, la tecnología forma parte de todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Desde el ocio, los estudios, el trabajo, la diversión, el entretenimiento, la información, cualquier cosa pasa por ahí, ¿no? Entonces, eso qué duda cabe que es muy positivo. Hay muchas cosas, muchos beneficios en ese uso de la tecnología, pero a la vez también estamos viendo riesgos. Hay riesgos claramente dirigidos hacia el tema de la privacidad y demás, pero otros muchos por ejemplo, cuando llamamos a los jóvenes nativos digitales, nosotros, por ejemplo, en la Fundación no estamos de acuerdo en FAD en que esto de que seas nativo digital ya te hace que pases por encima de todos los riesgos. Ya tú ya sabes todo, ya no hay problema y vas a hacer un uso muy adecuado de esa tecnología. No creemos que eso sea así. El hecho de que tú sepas de alguna manera las teclas donde están, cómo funciona ese dispositivo, lo manejes muy bien, no quiere decir que el uso que hagas sea un uso que realmente vaya a fomentar un aprendizaje o un desarrollo, aportar algo muy positivo en tu desarrollo, ¿no? Hay que aprender muchas cosas además sobre eso y ahí está un poco el esfuerzo que tenemos que hacer. Ya no solamente es el tiempo que se pasa delante de las pantallas, sino que es cómo se usa, a qué contenido se accede, a qué edades, de qué manera y la labor de los mediadores, como siempre. Hay que hacer un acompañamiento. Ahora está, bueno, en todos los medios, móvil en el ámbito educativo, sí o no. Lo prohibimos, lo dejamos, ¿qué hacemos? Y, bueno, ahí parece que hay polémicas y gente que claramente se inclina a eliminar el móvil del ámbito escolar. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de eso. Creo que el móvil aporta, que lo que es importante es cómo se usa y aprender a usarlo positivamente. Y eso es a través de un acompañamiento, no es a través de eliminarlo y quitarlo y llevarlo fuera y lejos, no, sino aprende a usarlo positivamente, que es cómo hay que hacer ese uso, ¿no? Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer los mediadores, padres, madres, docentes y profesionales que trabajan en el ámbito de la juventud. Dar pautas, dar recomendaciones y situar el riesgo y analizarlo y ver cómo de alguna manera se puede sacar, potenciar mucho más el beneficio que el riesgo. Eso es un poco nuestra labor y creo que ahí estamos todos y que tenemos que progresar porque estamos iniciando de alguna manera esta relación con la tecnología, ¿no? Sí. Importante, ¿no? Buscar ese gris entre el discurso alarmista y la pasividad, que parece que nos estamos... Sí, Simón, y si alguien más quiere comentar alguna... Tenemos un minutito y medio, dos. Y Adelante. pienso que cuando hablamos de una situación de dependencia, y dependencia de cualquier tipo, es un punto de llegada, ¿no? Es un punto de llegada. Afortunadamente, en la actualidad cada vez cobra mayor relevancia y es más consensado un enfoque biopsicosocial, ¿no? Antes, desafortunadamente, nos limitábamos a un enfoque hegemónico médico-psiquiátrico.
Pero ahora volteamos a ver todas, el conjunto de causas de una manera sistémica que nos permite ver los factores que promueven y favorecen la construcción y el desarrollo de situaciones de dependencia. Entonces, esta pregunta es interesante porque nos lleva a pensar cómo es ese antes o cuáles son todos los factores que intervienen y que favorecen el proceso de desarrollo de estas situaciones de dependencia, ¿no? Entonces, es repetir lo que dijo Celia, ¿no? Nos tenemos que voltear a ver a todas esas condiciones de salud mental individual que son un ingrediente fundamental para este proceso, cómo están las familias, cómo están esas dinámicas relacionales, si son más sanas o tienen ciertas dificultades, que va a ser un factor clave, de cómo está la manera de convivencia comunitaria, la identidad, la pertenencia, los espacios de participación, y cómo está el conjunto de derechos humanos, ¿no? De acceso a la educación, a la salud, al deporte, el arte, la cultura. Y entonces ese siempre va a ser nuestro universo de condiciones que favorecen la salud mental. Y dependiendo de estas posibilidades, siempre vamos a estar en desventaja, o con mayores posibilidades de desarrollar una dependencia, sea al juego patológico, sea al uso de sustancias y sea otro tipo de dificultades relacionales a nivel social. Importante. Ya- Lamentablemente ya perdón. nos están quedando, sí, nos están quedando 4 minutitos. Yo os invitaría, si queréis, Patricia, Xochitl, a hacer las reflexiones finales y si nos queda un ratito también al resto. Genial. Sí, maravilloso y además creo que yo cerraría y englobaría lo que hemos hablado un poco con esta reflexión, no solamente de las nuevas tecnologías, el consumo y salud mental. Creo que es un error centrarnos en la patología o en la enfermedad. También creo que es importante hablar de cómo estamos generando competencias y cómo estamos generando bienestar, ¿no? Porque a veces caemos en esto que es muy tentador de hablar de cuál es el problema, pero también hay que ver qué otros recursos estamos ofreciendo para balancear y equilibrar la vida de los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Entonces, creo que no se trata solamente de penalizar o negar el acceso a este tipo de situaciones, sino también el qué otras cosas podemos promover para que los adolescentes tengan mayor salud mental. Muchas gracias, Xochitl. Patricia, ¿alguna idea final? Sí, me quedaba como pensando lo que había dicho con respecto al consumo sushi, de cuál es la función, ¿no? Que cumplen las nuevas tecnologías, por ejemplo, pensando también en la pandemia y cómo tuvo efectos positivos, seguramente, ¿no? Porque les permitió, por ejemplo, a los jóvenes vincularse y lo importante que son los pares para los jóvenes el sentido de pertenencia, pero también obviamente puede cumplir una función que tenga que ver más mayoritariamente con el sufrimiento. Para mí no es posible pensar en el sufrimiento o en el padecimiento psíquico sin el contexto en el que existe. Entonces, siempre tener presente eso, ¿no? Que surge en determinado contexto y por determinados motivos, y ahí surge el padecimiento también. Y cierro rectificando mi idea, y creo que lo hemos dicho todos también, en la necesidad de escucha, pero de una escucha real, de una escucha adaptada a los jóvenes y adolescentes, no como un proyecto sino como un adolescente o un joven que sufre, y dejar de desestimar el sufrimiento psíquico del adolescente, ¿no? Dejar de decir que la vida recién empieza para poder, porque de alguna manera anula lo que realmente estamos necesitando escuchar y con urgencia. Muchas gracias. Celia, Simón, 30 segunditos, ¿alguna frase titular final que queráis que la audiencia se lleve hoy con vosotros? Bueno, yo diría, la salud mental es una construcción colectiva y multisectorial. Si no tiene esas características, siempre vamos a caer en simplificaciones que nos van a llevar a callejones sin salida. Muchas gracias. Celia. Yo animar eso a
que considerar la salud mental como un tema de salud más, no es un tema diferente, no nos hace peores, no nos hace más débiles, no nos hace distintos solamente por eso, ¿no? Entonces hay apoyos, hay ayudas, vamos a por ellos, pero intentemos de alguna manera también levantar la mano para indicar esos déficits, ¿no? Esas cosas que faltan, esas inversiones que hacen falta y que necesitamos. Entonces, bueno, en esas dos líneas me parece que sería una buena conclusión. Pues muchísimas gracias de nuevo a todas las personas participantes en la audiencia, especialmente también a nuestras expertas y expertos hoy, porque, bueno, creo que nos habéis arrojado mucha luz, muchas respuestas y también muchas nuevas preguntas, ¿no? Pero me parece muy interesante también las propuestas que se han barajado desde aquí y me subrayaría con, al final, ¿no? La necesidad de crear alianzas, la sociedad civil, seguir generando esos espacios en este sentido como el que estamos haciendo ahora para, bueno, para subrayar la necesidad de seguir hablando y seguir instando a las instituciones a que se considere una cuestión de salud pública. A nivel técnico, deciros que esta sesión de hoy queda grabada, la tenéis disponible en el canal de YouTube de Dianova Internacional y espero que sea la primera conversación de muchas más que tengamos en este sentido. Así que de nuevo muchas gracias a todas y a todos.